Tiene la palabra el senador Arnoldo Vince. Muchas gracias, presidente. Celebro el hecho que hoy debatamos en el Pleno, después de más de 7 años de espera, este tema. Y tuve el honor de escucharle a los dos proyectistas de este proyecto de ley. Y quiero empezar agradeciendo a Dios por 3 aspectos puntuales. En primer lugar, a Dios quiero darle gracias por ser cristiano y por ser evangélico. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo, de Jesucristo. ¿Y por qué yo me volví un seguidor de Jesucristo? Porque reconocí que soy pecador. Y es interesante que la carta magna de aquellos que seguimos a Cristo, la Biblia, establece ese principio de igualdad. Todos somos pecadores. Estamos ante Dios, ante esa misma instancia y situación. Y por su gracia tenemos el perdón, no porque lo merecemos. La Biblia no nos discrimina entre nosotros, sino que precisamente establece este principio por el cual hoy estamos debatiendo y luchando. Un principio bíblico, y con su permiso, presidente, voy a leer un versículo bíblico. Puede leer. A menos que se me discrimine por eso, ¿verdad? Alguna vez, creo que si se aprueba este proyecto, voy a ir a la cárcel por 2 años por leer ciertos textos bíblicos que después voy a leer. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Romanos 12, versículo 3. La Biblia establece claramente que cada uno de nosotros tenemos que tener un sentido de ubicación, y en eso yo creo que en Paraguay hemos avanzado mucho en los últimos años en el aspecto, como bien lo dijo el preopinante, de respetarnos. Se ha avanzado y la Biblia establece este principio claramente. La Biblia nos enseña de dónde venimos, cómo venimos y a dónde vamos o podemos irnos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque provengo de una familia que sufrió la discriminación y la persecución religiosa en este país, aquí en Paraguay. Y no hablo victimizándome, hablo con dignidad como paraguayo y como evangélico, diciendo gracias a Dios, mediante la lucha, mediante la persuasión, hemos superado esa instancia en Paraguay, largamente sufrida. Mis padres, por predicar el evangelio como pastores evangélicos, fueron perseguidos a tomatazo, a huevazo, a cuchillazo, en muchos casos, por turbas instigadas por quienes ya podemos saber en aquel tiempo, década del 60, década del 70, década del 80. Yo crecí en eso, en ese ambiente donde había discriminación religiosa. Y yo no coincido que no tengamos legislaciones hoy en Paraguay que garanticen la no discriminación. Hoy tenemos muchas legislaciones. Y en primer lugar, tal vez muchos países no lo tengan tan taxativamente, con la sabiduría que nuestra constituyente, al menos en este artículo 46, ha establecido el no a la discriminación. O sea, nosotros no lo tenemos por ley, lo tenemos por constitución, señoras y señores. Nada más ni nada menos. Lo tenemos por constitución, la no discriminación. La constituyente recogió el momento histórico allá por el 90, 92, en el cual esas décadas del 60, del 70, del 80, del oscurantismo, de la persecución contra aquel que no pensaba como él, era maltratado, perseguido, vilipendiado. Yo sufrí también en la escuela y en el colegio por ser hijo de evangélicos. Lo he sufrido. Pero he tratado con mi testimonio de vida y con mi manera de ser, demostrar que soy uno más
de los demás y que quiero luchar por un país mejor. En segundo lugar, quiero agradecer a Dios por ser paraguayo. Mis abuelos fueron inmigrantes ruso-alemanes. Mis padres ya nacieron en Paraguay. Y tal vez como persona descendiente de otras razas, para decirlo de alguna manera, más que nadie, valoro lo que es la historia del Paraguay. Este país estuvo frente a varias determinaciones internacionales del exterminio de la República del Paraguay. La guerra de la Triple Alianza contra nosotros, la guerra del Chaco. Y nosotros los paraguayos, estimados colegas, no salimos adelante porque nos hicimos la víctima de todo eso. Tuvimos la hidalguía, la dignidad, y especialmente por las mujeres residentes, para dar un ejemplo, de salir adelante y sacar esta patria a flote. Esta ley tiene, este proyecto de ley, mejor dicho, tiene una alta connotación de victimización. Ahí se yarangaché. Ahí se yaranga, cuidado que alguien me miró. Acá tenemos que trabajar con la identidad nacional como paraguayos, es decir, en nuestra historia. Tenemos abundante ejemplo de que el paraguayo, a pesar de que los argentinos, los brasileños, los bolivianos, los organismos internacionales nos miraron mal, nosotros vamos a salir a flote a pesar de ser un país mediterráneo y todas las cuestiones coyunturales. Yo creo que la Constitución del 92 consagró un antes y un después en este tema de la tolerancia, de la no discriminación. Pero no fue a través del camino de la victimización. En nuestro caso fue a través del camino de la persuasión, del diálogo. Y lamento profundamente que el análisis de este proyecto de ley ha confrontado a la sociedad entre los que están de un lado y del otro lado. Yo creo que todos los que están hoy en una u otra postura luchamos por el mismo tipo de país. Las leyes que generamos no tienen que confrontarnos como paraguayos, tiene que aunar las fuerzas por el bien del futuro del país. Agradezco a Dios también, en tercer lugar, por ser colorado. Nosotros hoy, como colorados, no tenemos un mandato imperativo del Partido Colorado para votar sobre este proyecto de ley. Pero yo quiero que estén después atentos a cómo votan los colorados. Nadie nos obligó. Pero hay algo en nuestra doctrina colorada, en la esencia, que no hace falta ni siquiera consultarnos, que no hace falta debatir a fondo. Y quiero remitirme a lo que es nuestra Biblia de origen de la Asociación Nacional Republicana, del Manifiesto de Fundación, donde en uno de sus párrafos dice, con su permiso, presidente, quiero leer: vinculados por tradiciones honrosas, confundidos en un solo propósito para levantar el país de su penosa y prolongada postración, consagrados a las arduas tareas de una labor común para asegurar el bienestar general de la comunidad, no hay poder que pueda quebrantar la cadena de unión que nos liga. Por ella está afianzada por los deberes del compañerismo en la persistente lucha por el bien, está alimentada por los sentimientos de la misma fe y fortificada por los indisolubles lazos de la concordia y de la fraternidad. Nuestro programa se resume en dos palabras: paz y respeto a nuestras instituciones. Podría leer más, es muy rico el contenido de nuestro manifiesto fundacional, que hace que los colorados tengamos una postura bastante clara, no discriminativa, todo lo contrario. Yo hoy quiero valorar este gesto en este Senado. Estamos 19 senadores colorados, creo que soy el único evangélico entre ellos. Yo en ningún momento, ni en la campaña política, ni en todo el tiempo que estuve trabajando acá, ni me sentí discriminado por mi condición de pertenecer a otro grupo religioso cristiano, ni por mis colegas colorados, ni tampoco por mis colegas de otros partidos y movimientos. Eso habla bien de la no discriminación, habla de que aquello que está establecido precisamente en el artículo 46 de nuestra Constitución está funcionando bien.
A mí me llama la atención varias cosas en este proyecto de ley. Una de las cuestiones, yo no voy a remitirme a cosas que en este debate se salen de su contexto, todo lo contrario. Revisé también las modificaciones que se han hecho en las diferentes comisiones. Este proyecto de ley no me define algunas cuestiones. Quiero pedir que puedan proyectar una imagen, porque de lo que Dios no se avergonzó de crear, no debemos avergonzarnos de hablar. Dios nos creó con esta genitalidad. Uno nace hombre o nace mujer. Nosotros podemos tener miles de cursos de orientación sexual, de política de género y muchas cosas. Y pasó el año pasado, en el Chaco Central se hizo estos cursos que tienen mucha financiación de organismos internacionales, etcétera, etcétera. A muchos líderes indígenas se les estaba enseñando qué es lo que es esta cuestión de orientación sexual, etcétera, etcétera. Oye, María, para cacique, cuera, vamos a poner al final, oye, rurera palabra, pero cacique. Y la cacique con esa sabiduría ancestral, señores, hay María Paitenda, entendéis, Guasuma, es retro, contra, trans, ultra, hay María Paitenda, moto, lado, pella, pipe, coape, ya con la situación pecha, o nace varón, o si no, o nace mujer, cuña. Hay dos cosas hasta ahora que han nacido, y nosotros nos mareamos, nos complicamos. Yo quiero decir, hoy escuché por parte de una colega, disculpe que la menciona Mirta Gusinki, que hay 30 géneros. Ahora que ella memoriza patas, pea de asunto. Hasta donde yo estudié, habían dos géneros, masculino y femenino. Ahora había sido muchas fichas y aparece género masculino, femenino, jopey, como está ver la lista, otro asunto, entonces otros. Entonces ve y catúe completazo de la línea. Este proyecto no define, y yo quiero ser claro en esto y que se me entienda. Yo creo que la discriminación de sexo, estoy de acuerdo, y ahí para mí está adentro el hombre y la mujer, la discriminación del sexo. ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué se entiende bajo eso? Discriminación sobre una conducta, sobre una actitud. Yo no puedo legislar sobre una conducta o actitud en ese sentido. Y cuando legislamos esto, especialmente lo que tiene que ver en materia de la educación sexual en nuestras escuelas y colegios, esto lo hicieron en muchos otros países. ¿Y cuál es el resultado? Les puedo decir, en Alemania, por ejemplo, Irene, madre de familia, con esta clase de legislación, condenada a 43 días de prisión por negarse a que sus hijos asistan a una clase de orientación sexual, de educación sexual, contraria a sus convicciones, y ella fue obligada a que tenía que participar. Desde el año 2006, 35 padres de familia en Alemania fueron condenados a prisión o a pagar multas por negarse a que sus hijos participen de esta clase de educación sexual estatal impuesta. Y no traje, pero tenemos muchos materiales para mostrarles cómo es en México, en otros países. Tenemos eso a disposición. En Idaho, Estados Unidos, hay una ordenanza en esta misma dirección de no discriminación por la cual una pareja de pastores, por ejemplo, está siendo presionada por negarse a realizar ceremonia de bodas del mismo sexo. O sea, vienen bajo el manto de la no discriminación y dicen: acá estoy Pedro y Juan y queremos casarnos. Y el pastor dice: no, algo no está bien desde nuestro punto de vista religioso. Y ahí son denunciados y son perseguidos, están en juicio en este momento. Vamos acá más cerca, Argentina, que entre comillas avanzó mucho en este tema. Avanzó hacia Sodoma y Gomorra, que está en Génesis. Ya pasó esto. Esta película no es la modernidad. Esto ya viene de la época Génesis. En Argentina, ahora en octubre de este año, una niña de 10 años cambió de género. ¿Cómo es eso? Ahora se llama facha. Fue autorizado en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires. El segundo caso, que menores de 18 años se acogen a la ley de género para cambiar su identidad de género, porque
de repente por la presión en la escuela se sienten presionados a que da gusto más ser mujer o da más gusto ser varón, y en esa edad, ¿qué madurez tienen para tomar la decisión de lo que van a hacer? Hay artículos muy preocupantes que usted, presidente, ya mencionó sobre el tema de las libertades. Ese famoso consejo que se quiere crear, ese consejo huele a consejo pura gay o huele a consejo pura fe, o sea, perseguir a alguien que no piense como uno, incluso instrumentado y con ayuda económica internacional, como bien menciona el proyecto de ley. Hay un artículo bastante dictatorial. El día de mañana, si yo voy a leer en el púlpito, por ejemplo, abro Levítico 18:22, con su permiso, presidente. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Esto es un acto infame, dice la Biblia en esta parte. Alguien presente puede decirse: me siento discriminado, y con esta ley esa iglesia queda sin personalidad jurídica. Así de sencillo. Señores, por un lado celebro el avance en la tolerancia y por el respeto mutuo en este sentido, pero creo que este proyecto de ley sí afecta la libertad religiosa, en el sentido de que se quiera confiscar personalidades jurídicas o clausurar, sencillamente por pensar diferente. Yo quisiera pedir a los colegas que en todo caso podamos trabajar en un proyecto que defina bien algunos aspectos que no están bien clarificados, como los que tienen que ver con la orientación sexual, con la cuestión política de género y demás, que debatamos bien. Y no es cierto que estamos nosotros en falta con los organismos internacionales. Y si ese sería el caso, yo le pregunto qué les pasó, por ejemplo, a Uruguay, que en contra de todos los organismos internacionales lideró la marihuana. No fue expulsado de la Nación Unida, no pasa nada en ese sentido. Somos un país libre que podemos autodeterminarnos en cómo queremos vivir y ver la forma más saludable de comida. Yo celebro el avance en la tolerancia mutua, que nos respetemos, pero creo que estamos ante una ley que nos genera muchas dudas en muchos artículos de su aplicación, por lo cual les pido el rechazo del presente proyecto de ley. Gracias, senador.